Mi nombre es Sansón, y esta es mi historia. Aquí estoy, encadenado en una prisión filistea, ciego y rodeado de enemigos. Pero no siempre fue así. Hubo un tiempo en que fui el hombre más fuerte de mi pueblo, un guerrero temido, escogido por Dios para liberar a los israelitas de sus opresores. Mi vida ha sido una mezcla de triunfo y tragedia, de feroces batallas y profundas luchas personales. Permíteme contarte cómo llegué a este punto. Esta es una historia de grandes victorias, pero también de errores dolorosos, de promesas divinas y de un destino que cambió para siempre el curso de mi vida y el de mi nación. El inicio, una promesa divina. Hace muchos años, los filisteos dominaban nuestra tierra. Eran un pueblo agresivo, conocido por su fuerza militar y su dominio sobre el hierro, que les daba una ventaja clara sobre los israelitas, quienes solo contaban con herramientas y armas de bronce. Durante 40 años, nos oprimieron y mi pueblo no veía salida. En ese tiempo oscuro, el Señor decidió enviar un Salvador para liberar a Israel de la opresión, y ese Salvador sería yo. Mi historia comienza incluso antes de mi nacimiento. Mi padre, Manoa, y mi madre vivían en la ciudad de Zora, en la tribu de Dan. Mi madre no podía tener hijos, lo que era una gran tristeza para ellos. Pero un día, el ángel del Señor se le apareció a mi madre y le dio un mensaje increíble. Ella concebiría un hijo, y ese hijo estaría consagrado a Dios desde el vientre. Mi madre recibió instrucciones estrictas. No debía beber vino ni ningún licor fuerte, ni comer alimentos impuros, porque el niño que iba a nacer sería un nazareo, dedicado al servicio de Dios desde su nacimiento. Y ese niño sería yo. El voto de nazareo era muy especial. Aquellos que hacían este voto estaban dedicados completamente a Dios. Esto significaba que no podían cortarse el cabello, no podían beber vino ni ningún producto derivado de la uva, y no podían tocar cadáveres. Estos votos eran la señal externa de que la persona estaba completamente consagrada al Señor. En mi caso, el voto no fue solo una decisión personal, fue un mandato divino antes de que naciera. El nacimiento del hombre más fuerte de Israel. Cuando mi madre le contó a mi padre sobre el ángel y el mensaje que había recibido, él, lleno de fe y dudas, oró a Dios pidiendo más instrucciones sobre cómo debía criarme. Mi padre quería asegurarse de seguir cada indicación correctamente. Dios escuchó su oración y el ángel regresó, confirmando todo lo que ya había dicho a mi madre. El ángel del Señor, luego de dar las instrucciones, subió en la llama del sacrificio que mis padres ofrecieron. Fue entonces que mis padres comprendieron que realmente habían visto a Dios, y mi padre, aterrorizado, pensó que morirían por haber visto al Señor. Sin embargo, mi madre, con gran sabiduría, le recordó que si Dios hubiera querido matarlos, no les habría dado tal promesa. Así fue como nací, y mis padres me llamaron Sansón, que significa pequeño sol. Desde joven, el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en mi vida, dándome una fuerza fuera de lo común. Ya de niño, se notaba que estaba destinado a la grandeza. El poder que Dios me había concedido no era algo común. Mi fuerza superaba a la de cualquier hombre, y eso me marcó como el futuro liberador de Israel. Pero, como descubrirás pronto, también me convertiría en un hombre con debilidades humanas. La primera tentación, amor prohibido. A medida que crecí, empecé a notar la atracción del mundo. Un día, mientras viajaba a la ciudad de Timná, vi a una mujer filistea que capturó mi atención. Fue amor a primera vista. Regresé a casa y les dije a mis padres que quería casarme con ella. Pero mis padres se opusieron. Sabían que los filisteos eran nuestros enemigos y que casarse con una filistea no era lo correcto. Me preguntaron, ¿no hay una mujer en nuestra tribu o en todo Israel con quien puedas casarte? ¿Por qué tienes que ir a los filisteos, nuestros enemigos, para encontrar una esposa? Yo insistí. Estaba cegado por mis deseos y les dije, la necesito, ella es la correcta para mí. Aunque mis padres estaban preocupados, finalmente cedieron a mi petición. Fue la primera vez que desobedecí el camino que Dios había trazado para mí, eligiendo seguir mis propios deseos en lugar de su voluntad. Mientras viajaba de nuevo a Timná con mis padres para pedir la mano de la mujer, ocurrió algo que nunca olvidaré. Me separé de ellos por un momento y, de repente, un joven león me atacó. Sin armas, solo con mis manos desnudas, el Espíritu del Señor vino sobre mí con tal poder que desgarré al león como si fuera un cabrito.
Fue un momento en que mi fuerza se manifestó de una manera tan sobrenatural que ni siquiera conté a mis padres lo que había sucedido. Poco tiempo después, volví al lugar donde maté al león y encontré su cadáver. Había un enjambre de abejas en él y produjeron miel. Saqué algo de miel del cuerpo del león y la comí, y también le di a mis padres, pero no les dije de dónde la había sacado. Este fue el segundo momento en que rompí mi voto de nazareo. Toqué el cadáver de un animal, algo que estaba estrictamente prohibido. Mi vida comenzaba a desviarse del camino que Dios había trazado, pero aún no lo entendía. La boda y el enigma, un juego peligroso. Finalmente, llegó el día de mi boda con la mujer filistea. Como era costumbre, se organizó una gran fiesta que duraría 7 días. Durante la fiesta, lancé un reto a los 30 jóvenes filisteos que asistían. Les propuse un enigma. Si podían resolverlo antes del final de la celebración, les daría 30 túnicas de lino y 30 ropas festivas. Si no podían, ellos tendrían que dármelas a mí. El enigma era este: del que come salió comida, del fuerte salió dulzura. Se trataba, por supuesto, del león que había matado y la miel que encontré en su cadáver. Los jóvenes filisteos no lograron resolver el enigma, así que fueron donde mi esposa y la presionaron para que les diera la respuesta, amenazándola con quemar la casa de su padre si no lo hacía. Mi esposa, temiendo por su vida, me rogó una y otra vez que le dijera la respuesta. Al principio, me resistí, pero después de días de su insistencia, finalmente cedí. Le dije la respuesta, y ella se la contó a los jóvenes. Al final del 7º día, los filisteos me dieron la respuesta correcta. ¿Qué es más dulce que la miel? ¿Qué es más fuerte que un león? Me di cuenta de que habían utilizado a mi esposa para obtener la respuesta, y con gran enojo les dije: si no hubieran arado con mi novilla, no habrían resuelto mi enigma. Fui traicionado, y la furia ardió en mí. Para pagar la deuda que ahora tenía con los filisteos, fui a la ciudad de Ascalón, maté a 30 hombres, tomé sus ropas y se las di a los jóvenes que habían resuelto el enigma. Sin embargo, el resentimiento no desapareció. Me retiré a la casa de mi padre, dejando a mi esposa atrás. Traición y venganza, un ciclo mortal. Cuando finalmente decidí regresar para estar con mi esposa, su padre me detuvo. Me dijo que la había dado en matrimonio a otro hombre, a uno de mis compañeros. Esto solo encendió aún más mi ira. Como venganza, capturé 300 zorras, até antorchas a sus colas y las solté en los campos de los filisteos, quemando sus cosechas, sus viñedos y sus olivares. Fue una destrucción masiva. Los filisteos, al descubrir lo que había hecho, respondieron con brutalidad. Ejecutaron a mi esposa y a su padre en represalia. El dolor de perder a mi esposa y el odio hacia los filisteos se apoderaron de mí. Con una ira incontrolable, les prometí venganza. Ataqué a los filisteos y me refugié en una cueva. Los filisteos, desesperados por atraparme, hicieron que los hombres de Judá, mis propios compatriotas, vinieran a arrestarme. Me ataron con cuerdas nuevas y me entregaron a los filisteos, pero el Espíritu del Señor vino sobre mí una vez más. Rompí las cuerdas como si fueran hilos, y encontrando la mandíbula de un asno muerto, la usé como arma y maté a 1000 filisteos. La caída de un héroe, el engaño de Dalila. Después de esta gran victoria, me convertí en juez de Israel durante 20 años. Aunque juzgué a mi pueblo y los guié contra sus opresores, las tentaciones del mundo seguían persiguiéndome. A pesar de mi fuerza y de mi rol como liberador de Israel, mi corazón seguía vulnerable a mis deseos. Y fue justamente por mi debilidad hacia las mujeres que terminé cayendo de la manera más trágica. Un día, durante uno de mis viajes, conocí a una mujer llamada Dalila. Ella era filistea, y su belleza me cautivó desde el primer momento. Caí en el mismo error que antes. Me enamoré de una mujer filistea, una mujer que pertenecía al pueblo que había jurado destruir. Lo que no sabía en ese momento era que Dalila no estaba interesada en mí, sino en lo que podía obtener a través de mí. Los gobernantes filisteos la buscaron y le ofrecieron una gran suma de dinero para que descubriera el secreto de mi fuerza. Al principio, no me di cuenta de sus intenciones. Ella me preguntó varias veces qué me hacía tan fuerte, y yo, jugando con su curiosidad, le di respuestas falsas. Primero le dije que si me ataban con 7 cuerdas de arco nuevas, perdería mi fuerza. Ella lo intentó, y cuando los filisteos vinieron para capturarme, rompí las cuerdas sin esfuerzo. Luego,
Me preguntó nuevamente, y le dije que si me ataban con cuerdas nuevas que nunca se hubieran usado, me debilitaría. Una vez más, me ataron, y nuevamente rompí las cuerdas como si fueran hilos. Dalila, frustrada porque no obtenía la verdad, siguió insistiendo. Me acosaba con preguntas día tras día, hasta que su constante insistencia me agotó emocionalmente. Finalmente, decidí revelarle mi mayor secreto. Le dije que mi fuerza estaba en mi cabello, que nunca había sido cortado porque era un nazareo consagrado a Dios desde mi nacimiento. Si me afeitaban la cabeza, perdería toda mi fuerza. Dalila sabía que esta vez le había dicho la verdad. Mientras yo dormía, llamó a un hombre para que me afeitara los 7 mechones de mi cabello. En ese momento, mi fuerza me abandonó. Cuando los filisteos vinieron para capturarme una vez más, intenté liberarme como lo había hecho tantas veces antes, pero esta vez no pude. No me di cuenta de que el Señor ya no estaba conmigo. Mis años de comprometerme con mis deseos y de vivir en desobediencia habían alcanzado su punto máximo. El castigo. Ciego y encarcelado. Los filisteos finalmente me capturaron. Fue el momento más bajo de mi vida. No solo me encadenaron, sino que también me sacaron los ojos. Mi pecado me había cegado, tanto espiritual como físicamente. Mi debilidad por las tentaciones me había llevado a este destino. Ya no era el hombre fuerte y poderoso que había sido antes. Ahora, era un hombre ciego, humillado y prisionero de mis enemigos. Me llevaron a Gaza, donde me encadenaron con grilletes de bronce y me hicieron girar una rueda de molino, como si fuera un animal de carga. Fue el castigo más cruel que podría haber imaginado. Todo mi poder, mi fuerza, mi dignidad, se habían ido. Pero en esa oscuridad, en esa prisión, algo comenzó a cambiar dentro de mí. Mis enemigos celebraban su victoria sobre mí, burlándose de mí y de mi Dios. Creían que su dios Dagón era más poderoso que el Dios de Israel porque habían capturado a Sansón, el hombre más fuerte de Israel. En sus grandes festivales, alababan a Dagón y se jactaban de su victoria. Pero lo que ellos no sabían era que mi cabello, el símbolo de mi consagración a Dios, había comenzado a crecer nuevamente. El último acto, mi redención. Mientras trabajaba en la prisión, con los días convertidos en semanas y los meses en años, me di cuenta de lo lejos que me había desviado del plan de Dios. Mi orgullo, mis deseos y mi desobediencia me habían llevado a este lugar de destrucción. Pero en ese abismo de dolor y humillación, empecé a recordar al Dios que me había dado la vida y la fuerza. Empecé a buscar la redención. Un día, los filisteos organizaron una gran fiesta en honor a su dios Dagón. El templo estaba lleno de gente, incluidos los gobernantes de los filisteos y miles de ciudadanos que se reunieron para celebrar. En medio de su embriaguez, pidieron que me sacaran de la prisión para que los entretuviera. Era como si mi sufrimiento fuera un espectáculo para ellos. Me trajeron ante la multitud, ciego y encadenado, mientras la gente se burlaba de mí. Me llevaron al centro del templo, entre 2 grandes columnas que sostenían la estructura. En ese momento, sentí una oleada de desesperación, pero también de fe. Sabía que esta era mi última oportunidad para cumplir mi destino. Le pedí al joven que me guiaba que me colocara las manos sobre las columnas para poder apoyarme. Entonces, en un momento de profunda oración y humildad, clamé a Dios: Señor soberano, recuérdame una vez más. Oh Dios, por favor fortaléceme solo una vez más, para que con un solo golpe pueda vengarme de los filisteos por la pérdida de mis ojos. Mi oración no era solo una súplica de venganza, era mi último acto de fe. Sabía que, aunque había caído muchas veces, Dios aún podía usarme para cumplir su propósito. Con mis manos en las columnas, sentí el poder del Espíritu del Señor regresar a mí. Con toda la fuerza que me quedaba, empujé con ambas manos, y las columnas comenzaron a temblar. El templo entero se derrumbó, matando a los gobernantes filisteos y a todos los presentes, incluidos miles de hombres y mujeres. Y en ese último acto, mi vida encontró redención. Morí con los filisteos, pero en mi muerte logré más de lo que había logrado en vida. Fui el instrumento de Dios para derribar a nuestros opresores y liberar a mi pueblo. Conclusión. Mi nombre es Sansón, y esta ha sido mi historia. Una historia de grandes victorias y amargas derrotas. He conocido el poder de Dios, pero también he sentido las consecuencias de la desobediencia. Mi vida es un recordatorio de que,
Aunque seamos fuertes, nuestras debilidades pueden destruirnos si no somos fieles a la voluntad de Dios. Pero también, mi historia es una prueba de que, incluso en nuestros momentos más oscuros, Dios nos ofrece redención si volvemos a Él. Que mi vida sirva como advertencia y como enseñanza. La fuerza, tanto física como espiritual, debe ser usada con sabiduría, y debemos recordar que nuestras elecciones tienen consecuencias. La tentación es poderosa, pero Dios lo es aún más. Aunque caigamos, siempre hay esperanza de redención si buscamos al Señor con un corazón sincero.